a levantarse, que están durmiendo. Ramos, Buenos días, profe. ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paredes? Cigüeñas, ¿qué tal? Carmen, Segarra, Morales, Romero, González, Montalvo, Ruiz, Ramos Ruiz, ¿qué tal? Cruz, Calderón, Araujo, Méndez, ¿qué tal? Mesa, Purizaga, ¿qué tal? Yasmín, Rossi, Mendocilla, Guevara, Lacusa, ¿qué tal? Angeli, Castillo Rojas, Saavedra, ¿qué tal? Barrios, Choque, Choque y Panaqué. ¿Es de Moche, Choque y Panaqué? Ruiz, Esquerre, Silva, Fuelles, Rodríguez, Verde, Burgos, Uceda. Uceda, ¿estás en Moche? Uceda García, ¿está durmiendo? Ah, Chávez, Nancy, Rodríguez, Almazán, Ríos, Nicole, Calderón, ¿qué tal? Yagüenta, Infante, Vázquez, Guzmán, León Díaz. Lacunza Vergara, ¿qué tal, Charon? ¿Es de Moche usted? ¿De qué parte de la campiña? Choque y Panaqué, Mayra. Moche, Uceda, ¿sigue durmiendo usted? Rosy, Paredes, Fuelles. Señorita Evelyn, creo que los muchachos están durmiendo todavía. Pueden mandarle un mensaje a sus padres por su celular WhatsApp. Creo que no están fiscalizando a estos muchachos, están durmiendo. Sí, profesor, yo les voy a escribir a los Ya, por papás. favor, envíenles un mensaje que más fiscalización a los hijos, ¿sí? Me voy a alterar. La señorita Charo me hizo un toque, profesor, que estoy en el Face en contacto con mi tío. Imagínate. Adrián, Isaí, ahí está Abraham, Moisés, Josué, Jesús, ¿están ahí? La señorita Puelles Acuña está viendo las noticias, dice. Bien, esperemos que se levanten de dormir esta gente. Estamos en pandemia, están durmiendo. Imagínense. Señor, señor. Señorita Evelyn, ¿podemos hacer la clase en la Huaca de la Luna, por favor, en la zona de sacrificios? Por favor, ya presenté mi solicitud al señor Ríos. Estoy esperando la respuesta, ya van 2 semanas. Creo que haciéndole en la Huaca en la Luna, aquel que llega tarde o está con su face abierta en clase, aplicamos la ley según Ayapayet. Paredes sigue durmiendo. Cigüeñas. Bien, vamos a empezar la clase con la gente que quiere estudiar temprano para hacer realidad el ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Ah? Tengo estudiantes de Cajamarca también acá. ¿Sí? Alguien de Cajamarca, de Selendín, de Pamparmarca, de Contumasá, de Cimbal. Hablan el idioma Muchig. Bien, vamos a empezar el desarrollo del tema.
La clase pasada hemos estado viendo el grupo de los protostomados, aquellos animales donde la boca se forma a nivel del blastoporo. Y habíamos dicho que comprende el filo moluscos, anélidos y artrópodos. Estuvimos viendo el filo de los moluscos con la clase Polyclapófora, la poliplacófora, donde hemos visto el chitón, la clase de los bivalvos, las otras, las almejas, los choros o mejillones. Hemos visto la clase gasterópoda o gastrópoda, y ahí están los caracoles, la clase cefalópodos. Quedamos viendo el pulpo, el calamar y el nautilus, que es considerado como un fósil viviente. Nos quedamos viendo lo que es el filum de los anélidos. Anélido viene cuerpo dividido en segmentos o somites. Dentro del filum de los anélidos está la clase oligoqueto o la clase irodignios con las sanguijuelas, la clase oligoquetos con lumbricus terrestris, la clase poliquetos como el nereis. ¿Ya? Bien, hablemos, mire ese grupo de animales, de anélidos. Miren a estos iridinios, como las sanguijuelas, son hematófagas. Mire la clase oligoqueto, de repente lo has encontrado en tu huerto. Lombrices de tierra, la clase oligoquetos. Y tienes acá los poliquetos como el nereis. ¿Ah? Nereis es un anélido que tiene branquias, es un animal marino. Bien, hablamos del filum artrópodos, con el subfilum de los quelicerados, con la clase arácnidos. Ahí están las garrapatas, los ácaros, los escorpiones, pero también está el subfilum de los mandibulados. Dentro de los mandibulados está la clase insectos o hexápodos, la clase crustáceos o decápodos, la clase quilópodos o el cien pies, la escolopendra, y la clase diplópoda, que están en 1000 pies. Míralo. Ahí tenemos entonces el filum de los artrópodos. Mirando. Mire, ahí tenemos el subfilum de los quelicerados como la clase arácnidos, el subfilum de los mandibulados, tienen piezas bucales, como la clase insectos, que son hexápodos, la clase crustáceo, que tienen 10 patas, los decápodos, y los miriápodos, que dentro de ellos está agrupado la clase quilópodos, como la escolopendra que estás viendo ahí en la pantalla, y la clase diplópodas como el 1000 pies. ¿Ya? Entonces estamos viendo el filum de los artrópodos. Hemos estado viendo entonces el grupo de los protostomados, aquellos animales que la boca se forma a nivel del blastoporo. ¿Ah? Pero también vemos que se dividen en el filón de los moluscos, el filón de los anélidos y el filón de los artrópodos. Bien, vamos viendo el grupo de los deuterostomados, animales donde el ano se forma a nivel del blastoporo. Por lo tanto, la boca se forma en un lugar distante al blastoporo. Comprende el filón de los equinodermos con la clase holotiroidea, la clase ofiuroidea, las serpientes de mar, la clase crinoidea, los lirios de mar, la clase asteroidea, las estrellas de mar, y la clase equinoidea. Mire, tienes ahí, son móviles, los lirios de mar. Bien, profe, y ahí está la clase asteroidea, las estrellas ofiuroidea o serpientes de mar, equinoidea, los erizos de mar, y las holotiroideos, como el pepino de mar o ancoco. Mire usted ahí. Ahí tenemos los equinoideos, el erizo de mar. De repente esto lo has visto en las playas. Los erizos de mar, ya vamos a hablar de ellos cuando hagamos sistema digestivo, excretor, etc. Ahí está la clase asteroideas, holotiroideos. Ahí tenemos, mira, la holoturia o pepino de mar, los crinoideos o lirios de mar, los ofiuroideos, que vendría a ser las serpientes de mar. Un caso en la pregunta del examen de admisión vino: la linterna de Aristóteles es un aparato bucal presente en los equinoideos, ¿ya? Los erizos de mar. Bien, avanzamos. Hablamos del filón de los cordados. Cordados viene el nombre de notocorda. Los cordados tienen el eje cartilaginoso llamado la notocorda, y también tenemos
que tienen hendiduras branquiales y un cordón nervioso dorsal. Hablamos del subfilum Urocordata. Ahí están las asidias, las taláceas, las larváceas, los urocordados. Hablamos del subfilum de los cefalocordados. Ahí tenemos el anfioxo, Branchiostoma lanceolatum, los cefalocordados, el anfioxo. También está el subfilum de los vertebrados, animales con esqueleto interno, el infrafilum agnata, o sea, aquellos que no tienen mandíbula. Agnata, y ahí están las lampreas, los mixines o mixinos. Mira la lamprea, lampreas o mixines. ¿Ah? Entonces estamos dentro del grupo de el infrafilum agnata, que no tienen mandíbula. Pero también está el grupo del infrafilum agnatostomata, o sea, boca con mandíbula. Y ahí tenemos la superclase peces. Hay peces cartilaginosos, la clase Chondrictios. Hay peces óseos, la clase Osteictios. Y ahí lo tenemos, miren. Los tiburones, las rayas, el pez martillo, el pez espada son animales, son peces cartilaginosos. Mírenlo. Y acá lo tenemos. Mírenlo. ¿Estamos? Bien, profe. Bien, para la gente que ha extraviado el material, lo estoy reenviando para que me sigan con el tema, ¿ya? Lo estoy reenviando, me avisan si ya llegó. Bien, abren el archivo y me siguen en la clase, ¿ya? Terminamos este tema y nos pasamos a la práctica, ¿ya? También te lo estoy reenviando porque sé que lo has confundido. Ay, soy el último descendiente del señor Mochen, que todo lo ve. Bien, me avisan si ya llegó la práctica. Esquerre llegó. Cruz. Bien. Entonces te estaba diciendo los peces cartilaginosos. Mira el tiburón azul. Mira. Mira el pez martillo cartilaginoso. El tiburón ballena cartilaginoso. Mira la raya. Mira ese cuerpo aplanado. Habita los fondos marinos. Por eso entonces la presión hidrostática es mayor. Entonces tiende el cuerpo a ser plano, ¿no? Tienes el pez sierra cartilaginoso. La mantarraya. Mira, pez cartilaginoso. ¿Ah? El pez torpedo, también un pez cartilaginoso. El toyo es un pez cartilaginoso. ¿Ya? Bien, profe, pero también encontramos los peces óseos, los osteictios. Mira, y la superclase tetrápoda tienen 4 extremidades, con la clase anfibios, la clase reptiles, la clase aves y la clase mamíferos. ¿Ya? Hablamos, mira, de la clase anfibios. Los anfibios comprenden el orden de los anuros, que no tienen cola, sapos y ranas. El orden de los caudata o los urodelos, que tienen cola, como las salamandras y tritones. ¿Ah? Los caudata. Y el orden de los ginofona, correcto, que carecen de extremidades, llamado también los ápodos, gimnofonia o gimnofiona, o ápodos, que son las cecilias. Mírelo. Y ahí lo tenemos. Mire estas salamandras y tritones que tienen cola. Entonces están dentro de los caudata, los urodelos. Los sapos y ranas no tienen cola en el estado adulto, ¿verdad? Están dentro de el orden de los anuros, ¿ya? La gimnofiona o de los ápodos están las cecilias. Bien, profe, avancemos.
La clase reptiles. La clase reptiles comprende el orden de los testúridos, o sea, los quelonios, las tortugas. ¿Ya? También están los escamosos, los escuamata, los ofidios y lagartos, ¿no? Ahí están los saurios y los ofidios, ¿no? Escuamata. También está el orden de los crocodilios, los caimanes, los javiales, el cocodrilo. También está el grupo de los rincocéfalos. Ahí está la tuatara, la clase reptiles, reptil de rectar. Animales por tener las extremidades cortas se tienen a arrastrar, reptiles. Entonces está el orden de los testúridos, el orden de los escuamata, que están los ofidios y los saurios, y también está el orden de los crocodilios y el grupo de los rincocéfalos como la tuatara. Mire, ahí los tenemos, mira el orden de los ofidios, serpientes, mira los saurios, los lagartos, mira los testúnidos o quelonios, las tortugas, los crocodilios, mira, y el rincocéfalo, la tuatara, ¿no? Bien, profe, avancemos. Y también tenemos la clase aves, mira, con todos sus, ahí tiene 4 subclases, ahí existen 9000 especies divididas en 4 subclases, solamente existen 2 clases o 2 subclases en la actualidad, ¿ya? Y lo que conocemos más en la actualidad, por ejemplo, Archaeopteryx ya desapareció. Los odontónidos, los que hay aves que tenían dientes, ya desaparecieron, ¿no? Bien, la clase mamíferos. Mamífero con la subclase de los prototerios, con el orden de los monotremas. Ahí está el ornitorrinco y la equigna. Son mamíferos que ponen huevos. Son animales unisexuales de fecundación interna y además son ovíparos, tienen cloaca. ¿Te das cuenta? Tienen cloaca. ¿Ya? Entonces, tienes ahí Ornithorhynchus anatinus, Tachyglossus aculeatus. Son mamíferos que no lo encontramos en cualquier lugar. Lo encontramos en Australia, en las islas australianas, en Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Ornithorhynchus anatinus, Tachyglossus aculeatus, la equigna. Míralo. Mira la equigna. Mira el ornitorrinco, la boca en forma de pico de pato, las patas, los dedos con membranas interdigitales, patas palmeadas, cuerpo cubierto por pelos. Tienen glándulas mamarias pero sin pezón. El macho, una pata posterior, tiene un espolón venenoso. Tienen cloaca. Mira, si son mamíferos y colocan huevos, tienen glándulas mamarias, por eso están agrupados dentro de los mamíferos. ¿Ya? Bien. También está la subclase de los terios. Cuando hablamos de los terios o teria, nos estamos refiriendo a mamíferos vivíparos. Pero está la infraclase metateria, o sea, mamíferos que siendo vivíparos no tienen placenta. Y ahí tenemos el orden de los marsupiales. La muca o zarigüeya, también tenemos el canguro, la koala, vienen a ser, mira, metaterios. Y la infraclase euterios son vivíparos y placentados. El orden de los roedores, el orden de los lagomorfos, los artiodáctilos, perisodáctilos, proboscidios, los cetáceos, ¿correcto? Los quirópteros, los carnívoros, etc. Es lo que más nosotros conocemos. Dentro de la infraclase euterios. Mira, ahí tiene la muca o zarigüeya, mira el canguro con su bolso marsupio. Estos animales tienen una bolsa marsupio para cargar allí, dentro de la bolsa están los pezones, para que las crías vayan en ese saquito para completar su desarrollo. Entonces, la infraclase metaterias agrupa el orden de los marsupiales. Nuestro país tiene un marsupial, que es el canguro, la muca o zarigüeya. El resto no lo encontramos acá. Entonces está la koala y está el canguro. Acá en nuestro país está la muca o zarigüeya. ¿Ya? Bien, profe, avancemos. Llegamos al señor Moche. Sacar la práctica, abrir el archivo de la práctica de vegetales y animales. ¿Ya? Bien, vamos a ver la práctica. A ver, me avisan si ya lo bajaron.
Uceda, ¿bajó la práctica del chat? Cruz, ¿bajó? Carmen Romero, ¿lo bajó? Araujo. Bien, Graciela. Bien, muchachos. Vamos a las preguntas. A los vegetales que carecen de flores se les denomina plantas criptógamas, vegetales que no tienen flores. Y ahí lo tenemos. Las criptógamas. 2. A los vegetales que presentan flores se les denomina fanerógamas. Las fanerógamas. 3. Son ejemplos de vegetales propios de suelos húmedos. Ahí están los musgos, como las briofitas, hepáticas y helechos, ¿verdad? Musgo y hepáticas, briofitas y helechos, pteridofitas. Sería 2, 3 y 4. Letra C. Las diatomeas son algas crisofitas, ¿verdad? Dentro del grupo de las algas superiores que están incluidos dentro del reino protista. El mococho, la Gigartina chamisois, es una alga rodofita. División rodofita, el otro diatomea, división crisofitas. Letra C. 4. La especie Equisetum giganteum, la cola de caballo, pertenece a la división, tiene Equisetum giganteum. Cuando hemos hecho el tema de la clase o la división pteridofita, lo hemos dividido en la clase licóxida, en la clase esfenóxida y la clase pteróxida. Y en las de la esfenóxida está giganteum, Equisetum giganteum. Las pteridofitas en anexo 5. La especie Polytrichum comune, el musgo común, pertenece a la división el musgo común. Estamos hablando de la división briofita con la clase antocerotoxida, la clase patoxida y la clase brioxida. Entonces estamos dentro de la división briofita. Polytrichum comune, el musgo común. 6. La división briofita, o sea, hablando de musgo y hepáticas, comprende la clase antocerotoxida, la hepatoxida y la brioxida. Entonces, cuando te hablan de clase, debe terminar en óxida, ¿no? Licóxida y esfenóxida, este está dentro del grupo de la división pteridofita. 6A. 7. El taxón vegetal considerado como una criptógama avascular en la división. Si es una criptógama, son dos grupos, la división briofita y la pteridofita, pero te están especificando que es avascular, sin vasos conductores, sin xilema y floema. Entonces está dentro del grupo de las briofitas, musgos, hepáticas. 7, enano. 8. Las plantas vasculares o traqueofitas, o sea que tienen vasos conductores como es xilema y floema. Comprende las siguientes divisiones. Las traqueofitas, las briofitas son avasculares. Están las pteridofitas, las pinofitas, las magnolofitas, las feofitas, ya, estos son algas pardas, dentro del grupo del reino protista, las algas superiores. Sería 2, 3 y 4. Letra C. 9. La división magnoliofita. Estamos hablando de quién? De las plantas angiospermas. Comprende las plantas monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Ya? Sería 2 y 4. ¿Ya? Bien. Ahí en la alternativa 3, arréglenlo por favor. En la alternativa 3 tiene que ser licóxida. ¿Ya? Acá en la alternativa 3. ¿Sí? La pregunta 9. ¿Ya? A ver, corríjanlo.
Licóxida, ¿ya? Si fuera lilióxida, serían monocotiledóneas, ¿ya? Licóxida, ¿ya? 9 dado. 10. Son ejemplos de plantas criptógamas que no tienen flores. Musgos no tienen flores. Hepáticas, helecho no tienen flores. Maíz sí tiene, ¿verdad? Inflorescencia. Pino también. Son plantas gimnospermas dentro de las fanerógamas. 1, 2, 3. Letra A. 10A. Bien, pregunta 11. Son ejemplos de especies de animales acelomados. ¿Qué implica el término acelomados? Que no tienen cavidad corporal. Dice acelomados excepto. Los acelomados se refieren a los platelmintos y los platelmintos se dividen en la clase turbellarios, la clase trematodes y la clase cestodes. Echinococcus granulosus cestodes, Taenia saginata cestode, Fasciola tremátodo, Askerolombricoides ya es un nematelminto, lombriz intestinal. Pertenece al filum nematelmintos, Askerolombricoides. Paragonimo peruvianus, esto ya vendría a ser un tremátodo, ¿ya? Clase tremátodo. 12. Los espongiarios, el filum de los espongiarios oporíferos, comprende las siguientes clases. La clase calcárea, Exantinellida y Demospongia. Bien, 3, 4 y 5. En anexo. 13. Especie animal causante del quiste hidatídico es la especie animal causante del quiste hidatídico, Echinococcus granulosus. Trichinella espiral y trichinosis. Necator americano, las uncinarias. Enterobios vermiculares, oxidasis. ¿No? ¿Quién ha tenido óxido? Fasciola hepática, fasciolaxis. Fasciola hepática. Bórrele la tilde hoy, no vaya a verme mi maestro y me crucifican. Los nombres científicos no tienen tilde. ¿Ya? Fasciola hepática. 13 dado. 14 son ejemplos de especie de nematelmintos. Excepto Askerolombricoides, nematelminto, lombriz intestinal. Trichuris trichiura, no olvides que la Ch se pronuncia como K. Trichuris trichiura, Fasciola hepática. Walkereria, la Ch como K. Walkereria bancrofti, Bancrofti, Enterobios vermicularis, el oxiro nematelminto, entonces sería la letra C. Fasciola hepática, Duela Walicuya, 14C, 15. Ejemplo de especie de animales pertenecientes a la clase Cestodes. Filum de los platelmintos. Están aquí las tenias. Fasciola hepática, platelminto. Pero es un tremátodo, clase tremátodos. Echinococcus granulosus. Taenia saginata. Immunolepis nana. Esquistosoma hematobium. Este ya vendría a ser esquistosoma, nemato, ¿no? Nematelminto. 2, 3 y 4. Esquistosoma hematobium. Bien, pregunta 16. ¿Qué dices? La 16. Esquistosoma hematobium. Clase tremátodo. Igual que fasciola, ¿no? Está bien. 2, 3 y 4. Letra C. 16. Protostomados. El ama. Ama, anélidos, moluscos y artrópodos. Entonces tenemos moluscos, anélidos y artrópodos. Sería 2, 3 y 5. Letra C. 16C. 17. Los deuterostomados. Comprende las siguientes filas. PH se pronuncia como F. Filas. Entonces encontramos el equinodermos y cordados. Los equinodermatas. Los equinodermos cordata cordados. 1, 2. Letra dada. 18. La especie Tachyglossus aculeatus, la equigna,
pertenece al orden de los monotremas, ¿verdad? Son ovíparos, ¿verdad? A la clase mamíferos, al suborden de los prototerios. 19. Son ejemplos de mamíferos ovíparos. Mamíferos ovíparos. Ornithorhynchus anatinus, Tachyglossus aculeatus. Letra dado. 20. Los miriápodos comprende la clase quilópoda y diplópoda. Entonces sería 3, 4. Enanex está dentro del filum de los artrópodos. 20. Inano. Bien, avancemos. Bien, muchachos, hemos acabado taxonomía y entramos a un nuevo tema, que es la histología vegetal. ¿Ya? Estoy enviando tejido vegetal porque sé que lo has confundido. ¿Dónde estará? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo bajé? Ahí, a ver, avísame si ya cargó y bajen el material. Bien. Bajó. Guevara, Valencia, Ingrid. Profe, ¿cómo sabe que se me ha confundido los archivos? No te olvides que soy el último descendiente del señor Moche. Ay, que todo lo ve. Ya, abran el archivo. Ah, no se puede ver de tu celular. No se puede bajar el archivo. Ah, ya. Muy bien. Ay, señor, señor. No entiendo. Angeline, profe, se parece al señor Moche. Gracias por existir, profe. Todo lo ven. Ay, estos muchachos. Yo no entiendo, señorita Evelyn, estos muchachos. Dice que está con su abuelita en la cama durmiendo, dice, mira. Ay, señor. Vamos a ver, muchachos, histología vegetal. A ver, para que te levantes. Bien, este tema persigue explicar las principales características y funciones de los tejidos vegetales. Fíjate que la histología vegetal es una rama de la botánica general que se encarga de estudiar a los tejidos. ¿Pero qué es un tejido? Un tejido es el conjunto de células de igual forma o estructura, pero que cumplen la misma función. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Parecido al humano, ¿no? ¿Tú qué creías? ¿Que tú solamente tienes tejidos? Ay, 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 estos muchachos. También la vida vegetal tienen tejidos, oye. Pero nosotros tenemos más niveles de organización, ¿no? Los vegetales tienen órganos vegetativos, raíz, tallo y hoja, y órganos reproductivos, la flor. Y ahí nomás va el nivel de organización. No tienen glándulas endocrinas, como lo tenemos nosotros, pero tienen tejidos secretores. En el humano, según Santiago Ramón y Cajal, 1909, clasifica los tejidos humanos en 4 fundamentales: el epitelial, conjuntivo, muscular y el tejido nervioso. Los vegetales también tienen sus tejidos, ¿sí? Los tejidos se clasifican en tejidos embrionarios o meristemáticos y los tejidos adultos o definitivos. Los tejidos embrionarios o meristemáticos comprenden el meristemo primario o apical y el meristemo secundario, que comprende el cambion y el felógeno. Y dentro de los tejidos adultos o definitivos están los tejidos protectores. También está representado por el epidérmico y el suber. Está también los tejidos fundamentales o los parénquimas, los tejidos mecánicos o de sostén vegetal, el colénquima y el esclerénquima, los tejidos conductores como es xilema y floema, y los tejidos secretores. ¿Correcto? Bien, profe.
avancemos. Mira, la clasificación. Nos vamos a ceñir a esta clasificación, ¿ya? De los tejidos vegetales. ¿Ya? Vamos a empezar con los tejidos meristemáticos. Entonces nos ubicamos. Los vegetales comprenden dos tipos de tejidos. Uno que están en constante división celular, llamado los embrionarios o meristemáticos, que se dividen en meristemo primario y el meristemo secundario. Esto abarca el cambio y el felógeno. Los tejidos adultos o definitivos, que comprenden los tejidos protectores, el epidérmico y el subroso. Los tejidos fundamentales o parenquimáticos, los tejidos mecánicos o de sostén vegetal, el colénquima y el esclerénquima. En ese cuadrito han salido 4 preguntas de examen. Y además tenemos los tejidos conductores, llamado el xilema y floema. Y los tejidos secretores. ¿Te das cuenta? Bien, entonces vamos a empezar con los tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos, llamados también embrionarios iniciales o formadores, le ponemos la sinonimia. Me imagino que has impreso el material. Me imagino que vas a anotar lo que voy a hacer en la pizarra. Ay, señor, señor. Te apuesto que estos muchachos no están imprimiendo el material, señorita. Ay, 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 ay. Goicochea Saldaña Alejandro. Profe, ¿qué es el protector suberoso? Tranqui, ya vamos a llegar a ese punto, ¿correcto? Poco a poco. Note lo que es. Los tejidos meristemáticos iniciales, llamado también formadores, llamado también embrionarios. Goicochea, me imagino que estás anotando lo que está en la pantalla, ¿verdad? Ojalá, 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 ojalá. Bien, tejidos meristemáticos, ¿correcto? Bien, profe. ¿Qué características tiene este tejido? Sus células son pequeñas, pero tiene un núcleo voluminoso y abundante citoplasma, una pared celular bien delgada. Sus células están en constante división celular, pues son células totipotenciales. Entonces, esto fue pregunta de examen, pero de sumativo de CEPUM. No es característico del tejido embrionario presentar gran cantidad de vacuola, decían. Ese era el excepto. Los tejidos embrionarios, acuérdate, son células, están formados por células pequeñas, ¿verdad? Con abundante citoplasma y un núcleo bien voluminoso, ¿correcto? Y tiene escasa o nula cantidad de vacuolas. La pared celular es delgada para que se pueda dividir. Sus células están en constante división celular y son células totipotenciales. ¿Qué significa eso, profe, de totipotenciales? Que es capaz de originar todos los tejidos del vegetal. Entonces, la función que tiene este tejido es de qué? De originar el resto de los tejidos vegetales. ¿Ya? Tejidos embrionarios, meristemáticos, iniciales, formadores. Estos comprenden dos clases. Hablamos del meristemo primario, llamado también apical. Correcto. ¿Por qué es eso, profe, de apical? Apical viene de ápice, ápice, los extremos de la planta. ¿Cuáles son los extremos de la planta? Mire que tiene 17 años de supervivencia en el planeta. ¿Cuánto conocerá de la biodiversidad que tiene el planeta? Me imagino que conoces una planta. Los extremos de la planta le llamamos en el tallo la yema terminal del tallo, en la raíz el cono vegetativo. Allí encontramos sus células en constante división celular. Correcto. Pero propio, si le encuentro en los extremos de la planta, ¿qué funciones tendrá? Si está en los extremos de la planta, la función sería determinar el crecimiento en longitud del tallo, el crecimiento en longitud de la raíz. ¿Ya? Entonces, veamos esto en una imagen, fíjese. Lo vemos a mayor tamaño. Mire, señor Goicochea, ¿qué estoy viendo, profe? Esto. Ah, esto vendría a ser la yema terminal del tallo, ¿correcto? ¿Ah? Y acá tiene usted el cono vegetativo de la raíz, la puntita de la raíz, ¿correcto? Bien, profe, y ahí lo tengo. ¿Qué es esto, profe? ¿Y qué vendría a ser esto? ¿Ah?
Le vamos a llamar la yema terminal del tallo. ¿Estamos? Yema terminal del tallo. ¿Ah? Bien, profe. Y son células que están en constante división celular. Le vamos a llamar el cono vegetativo. ¿Correcto? El cono vegetativo. ¿Estamos? Ahí lo tenemos. Pero si te das cuenta, en el caso de la llama terminal, como son células embrionarias, células delicadas, se hayan protegido, mira, en la llama terminal del tallo. Igualmente debe estar protegido también, profe, en la raíz. Y en la raíz, sus células meristemáticas, en el cono vegetativo, se haya protegido por la calictra, la cofia, la cofia, el casquete, la pilorriza. Casquete o pilorriza. Y ahí lo tenemos. Calictra, cofia, casquete o pilorriza. Esa estructura en forma de dedal está protegiendo a esas células embrionarias de la raíz. No olvide que la raíz tiene un crecimiento en longitud, tiene geotropismo positivo, se va abriendo camino entre las partículas del suelo. Entonces, para evitar el daño de sus células embrionarias, se ve protegido por la calictra, cofia, casquete o pilorriza. Ya cuando estés en la universidad, cuando el profesor de práctica te diga, próxima clase, traer raicilla de cebolla. Nada más te dice eso. ¿Eh? Y los bien tontos, la próxima semana cuando toca la práctica, llevan la cebolla con sus raíces secas. Entonces, cuando dicen raicilla de cebolla y el manual de práctica dice ciclo celular, mitosis, tienes que llevar células vivas. Esas cebollas que comprar en el mercado, sus raíces están muertas. ¿Qué tienes que hacer? Coges un vasito descartable, mira, y vas a colocar allí agua. Y acá la cebolla. Y la cebolla, mira, de repente se quedó atrapado ahí, ¿verdad? Ya no se hunde más. Pero debe estar en contacto con el agua. Solamente donde está la zona de la raíz. Y para que no se te hunda, le vas a atravesar con bondadientes a la cebolla. Y queda sostenido en el vaso. En 5 días ya tiene las raíces largas. Y lo vas a tener que llevar así, en agua. Lo metes en una bolsa y con cuidado al laboratorio. Toda práctica en laboratorio es evaluado, muchachos. Te evalúan el material que te piden, material biológico. La universidad no te va a dar todo. Te tiene que aprender. El buscar el material implica también un aprendizaje. Usted hace esta actividad, lo lleva la próxima semana que toca la práctica. Listo, material en la mesa y comienza el profesor a evaluar quién ha traído material. ¿Quién no ha traído material? Usted, sí, usted joven. Fuera. Pero fuera. No, que mi amigo me va a dar la mitad. Fuera. 2 pelotas. 2 pelotas como la prueba de entrada y la prueba de salida. Y en 2 prácticas ya está desaprobado en el ciclo. Porque todo es promediable. No vas a poder levantar 2 pelotas. ¿Ah? La universidad es otra galaxia, demanda mucha responsabilidad. ¿Ya? Aquellos que duermen ya fueron ya. ¿Cómo quisiera que sea de una vez las clases presenciales, jueves? Las clases en la universidad, por ejemplo, es a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Pobre que llevas a tu mamita que justifique tu tardanza, tu falta. Algunos matan a la abuela que mi abuelito había muerto, estaba en misa. No te lo van a creer. Ahí mamita, papito no vale en la universidad. Usted mismo es dueño de su futuro. Entonces, esta raicilla de cebolla es útil porque como son células que están en constante división celular, me permite estudiar las etapas del ciclo celular, de la mitosis. Bien, avanzamos. ¿Te estás dando cuenta? Bien. Mira, y ahí lo tienes. Lo vemos a mayor tamaño. Acá tienes la yema terminal del tallo y el cono vegetativo de la raíz. La yema terminal del tallo y el cono vegetativo de la raíz. Y ahí está. Si te das cuenta, habíamos dicho que sus células están en constante división celular. Y ahí lo ves, mira. Mira, en la parte central, en el dibujo, ahí se ve las células en distintas fases del ciclo celular. Por ejemplo, este puede estar en la etapa de interfase, este debe estar en profase, este debe estar en metafase,
Este debe estar en anafase avanzada, y acá tienes telofase, ya que se divide para originar dos células genéticamente idénticas al progenitor. Entonces, la raicilla de cebolla es útil para estudiar mitosis. ¿Ya? Bien, profe, avancemos. ¿Te estás dando cuenta? Bien, profe. Oye, te estaba diciendo del meristemo primario o apical, que le encuentra en los extremos de la planta, por lo tanto se encarga del crecimiento en longitud de la planta, del tallo de la raíz. Pero cuando hablamos de meristemo secundario o lateral, correcto, le encontramos en dónde, profe, en el espesor del tallo, en el espesor de la raíz. Profe, que en el espesor del tallo, en el espesor de la raíz. ¿Nunca has sembrado tú una plantita? De repente una planta con crecimiento secundario, es decir, que al cabo de un año ya era el tallo frondoso, ya, este tiene meristemo secundario. El meristemo secundario lo encontramos en el espesor del tallo y de las hojas, o perdón, del tallo de la raíz. ¿Y de qué función, profe? ¿De qué se encargaría? De determinar el crecimiento en grosor de la planta. El crecimiento en grosor de la planta. ¿Te acuerdas que cuando se estaba haciendo el tema en anatomía humana, cuando se hace tejido óseo, cuando se hace la histología del hueso largo? Un hueso largo tiene epífisis proximal y distal, el espacio comprendido entre ambos, la diáfisis, y cuando uno le da un corte sagital a ese hueso largo, encontrábamos que entre epífisis y diáfisis hay un cartílago hialino llamado metáfisis, y esa metáfisis, por estimulación hormonal del hormona del crecimiento, la somatomedina C, estimula su proliferación celular, determinando el crecimiento y longitud del hueso. Pues para la planta no se llama metáfisis, se llama meristemo apical. Pero te acuerdas que la diáfisis se haya protegido por el periósteo, y el periósteo, su función es determinar el crecimiento en grosor del hueso. Pues acá en el vegetal, el crecimiento en grosor está dado por el meristemo secundario. Y te acuerdas que ese huesito en el corte sagital, las epífisis tienen tejidos esponjosos, cuya unidad estructural es la trabécula o sistema trabecular. Y la diáfisis tiene tejido óseo compacto, cuya unidad estructural es la ostión o sistema de Habermas. Pero la diáfisis se encuentra atravesado por un conducto, el conducto medular, que contiene la médula ósea amarilla, pero se encuentra revestida el conducto medular por el endostio. Ya sabes que la unidad estructural del tejido óseo compacto es la ostiona, y una ostiona es el conjunto de las líneas óseas concéntricas con el conducto de Habermas, con el osteocele, con el osteocito, con los canalículos calcóforos, con la línea cementante de Bob-Ender, pero el vegetal no tiene ese nombre, simplemente meristemo secundario, que se encarga de determinar el crecimiento en grosor de la planta. ¿Correcto? Bien, profe, avancemos. Son dos clases de meristemo lateral o secundario. Hablamos del cambio vascular o simplemente cambio, que es la capa interna. Como son células meristemáticas, se encargan de originar hacia afuera el floema y hacia adentro el xilema. Vasos conductores, muchachos. Estamos hablando de vasos conductores. El cambio origina floema y xilema, vasos conductores del vegetal. Así como usted tiene arterias, venas y capilares sanguíneos, ¿qué te crees? ¿Que tú eres el único que transporta nutrientes? Pues estos vegetales también. Hay alguien que no origina. ¿Quién origina, profe? El cambio vascular o simplemente cambio, que es una capa interna que origina hacia afuera el floema, que transporta la savia elaborada o orgánica, y hacia adentro el xilema, que transporta la savia bruta o inorgánica. ¿Te estás dando cuenta? Pero también tenemos un cambio, el cambio suberógeno o simplemente filógeno, que es la capa externa, porque hacia afuera origina el suber y hacia adentro la filodermis, que es tejido parenquimático. ¿Te estás dando cuenta? Así como tú tienes una piel, que tú crees que eres el único que tienes piel, los vegetales también tienen su piel, pues. Y eso se llama tejido subroso en las plantas leñosas. Y eso lo va a hacer más adelante, ¿ya? Entonces, en conclusión, los tejidos meristemáticos comprenden el meristemo apical, que determina el crecimiento y longitud de la planta, el meristemo secundario lateral, que determina el crecimiento en grosor del tallo, del grosor de la raíz o de las ramas, y que comprende el cambium y el felógeno. Cambium origina floema y xilema, felógeno origina suber
y la felodermis o tejido parenquimático. ¿Ya? Mirando, ¿qué estás mirando, profe? Estás viendo el tallo y la raíz. Estás viendo meristemo secundario. Estás viendo el cambium, ese cambium que origina los vasos conductores del vegetal. ¿Eh? Y si los vegetales que no tienen vasos conductores, porque no tienen cambio, no tienen ese meristemo que le permita generar esos vasos conductores, como son la división briofita, los musgos y hepáticas. Pero no olvides que también tiene el felógeno o cambium suberógeno, que origina el suber o corcho y origina la felodermis. ¿Ya? Tanto el tallo como la raíz tienen esos componentes del cambium y el felógeno. Entonces, el meristemo lateral o secundario comprende el cambium y el felógeno. ¿Ya? Bien, profe, avancemos. Uy, profe, esto sí, material biológico para la próxima clase. El profe te anota la pizarra. Trae raíces, o trae planta de guava, trae planta de pájaro bobo, no, listo. Él lo anota nada más. Pero como en la universidad te dan una guía de práctica, en la guía de práctica está el título, los objetivos de la práctica, y está el título, el procedimiento, el material de laboratorio y el procedimiento. Uno compra la guía y uno lo guarda, huevis. Llega a la práctica, uno tiene que dibujar todo lo que ves al microscopio. Pero nadie viene leyendo los materiales que se utilizan. Y es allí donde vienen las preguntas de los exámenes. Y también qué material biológico estás empleando para observar floema y xilema. Entonces, estás viendo acá la observación microscópica del cambio. No olvide que son células meristemáticas. Cambio, profe, sí, cicatriz, ahí lo tienes. Pero como son células que están en constante división celular, hacia afuera están originando el floema o los vasolibrianos. Y hacia adentro están originando el xilema o los vasos leñosos. Y ahí se ve, mira, vasos conductores. ¿Ya? Bien, profe, avancemos por acá. También, mira, ve, ahí está el cambio. No lo veo, profe. Mírame las células que están en constante división celular y hacia afuera, ¿qué te origina? Ya habíamos dicho, el floema o vasos librianos, y hacia adentro, mira, el xilema o los vasos leñosos. ¿Ya? Bien, profe, y el humano también tiene sus vasos conductores, profe, ¿quién lo origina? Ah, eso tendrás que hacerlo en embrión, en el periodo embrionario, el periodo de la organogénesis, pues es el mesodermo, una capa embrionaria que va a originar todo el aparato cardiovascular. Sangre, corazón, todo el paquete muscular. Deriva el mesodermo. ¿Eh? Bien, profe, avancemos. Mira, ahí está el felógeno, mira. Acá se puede ver el felógeno, profe. Cicatriz. Mira, ¿ve? Acá lo es. ¿Dónde, profe? No lo veo. Acá está, oye. Ah, y tú sabes que este felógeno cambia un suberógeno hacia afuera, ¿qué origina? El suberocorcho. Y hacia adentro, ¿qué origina? La felodermis o tejido parenquimático. Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Bien, profe. Estamos viendo el felógeno. Vamos viendo los tejidos adultos o definitivos. Empezamos con los tejidos protectores. Los tejidos protectores son dos tipos, el tejido epidérmico y el tejido suberoso o corcho. ¿Ah? El tejido epidérmico está formado por células vivas, al igual que el tejido meristemático. Está formado por una sola capa de células, es monoestratificada. Sus células tienen vacuolas de gran tamaño y carecen de cloroplastos, excepto los estomas. Lo encontramos el tejido epidérmico recubriendo tallo, hojas, etc. ¿Ya? Entonces, profe, pero ese tejido epidérmico vegetal, el humano también tiene su tejido epitelial, ese epitelio de revestimiento, ese epitelio glandular, ese epitelio sensorial. Ese epitelio de revestimiento que le llamas epitelio simple, epitelio poliestratificado, simple, plano, cúbico, cilíndrico, pseudoestratificado, poliestratificado, plano, cúbico, cilíndrico y el polimorfo o urotelio.
Pues el vegetal también tiene tejidos, tu tejido epidérmico. Así como la epidermis de la piel tiene un epitelio poliestratificado plano queratinizado, y esa queratina lo hace impermeable al agua, el vegetal también tiene algunas modificaciones en el tejido epidérmico, que es la cutícula. Y la cutícula viene a ser cutina con ceras, que lo protege contra la desecación al vegetal. No olvides que el vegetal es un organismo de vida fija. Ya te podrás imaginar esas plantas desérticas, cómo su pared celular debe estar engrosada con cutina y cubierto por su membrana llamada la cutícula, haciéndolo impermeable al agua, evitando con esto la pérdida de agua. El humano también es pituco. El humano también tiene en su epidermis de la piel un epitelio poliestratificado plano queratinizado, con queratina, para proteger todo lo que es la superficie corporal humana. El vegetal tiene su tejido epidérmico. Bien, profe, pero también tiene pelos o tricomas, que son células epidérmicas modificadas de forma alargada. Cuando usted tenga la oportunidad de arrancar una planta del suelo de su raíz, va a encontrar que en la raíz principal encontramos, entre el cuello y el cono vegetativo, vamos a encontrar la zona suberificada, la zona pilífera, la zona desnuda. La zona pilífera es una región de la raíz especializada en la absorción de nutrientes, de agua y sales minerales del suelo. A través de esa región es la única región en la cual el vegetal puede absorber agua. No lo puede hacer por las hojas ni por los tallos, lo hace por la raíz a través de los pelos absorbentes. Eso es tejido epidérmico. Y también encontramos los pelos urticantes, venenosos, como la ortiga. Mirando, ¿qué estoy mirando, profe? Mira, ¿estás viendo acá? Observa. Profe, sí, esos son células epidérmicas. Mira esa gran cohesión que hay entre célula y célula. Quiero que te ubiques en una celulita como la de acá. Mira esta célula. Ubícame su núcleo. Su núcleo está tirado contra la pared celular, ¿verdad? Un núcleo parietal. ¿Por qué está tirado hacia la pared, profe? Porque hay otro que tienen en la parte central. Es que tiene una gran vacuola que desplaza todo el contenido celular hacia un extremo de la célula. Esto es tejido epidérmico, es monoestratificado, son células vivas. Su pared celular contiene cutina, cutícula, que cutina con ceras. Mira, y acá tienes también el tejido, fíjate, el tejido epidérmico en la parte inferior es monoestratificada, mírelo, monoestratificada, son células planas. ¿Y dónde encontramos epitelio simple plano? Si fueras tú, humano, epitelio simple plano lo vas a encontrar en el endotelio vascular, en el alveolo pulmonar, en el mesotelio, pericardio, pleura, peritoneo, en la porción descendente, la de gen en la capa parietal de la cápsula del bón. ¿Que tú nomás tienes este epitelio? Pues el vegetal también lo tiene, ¿correcto? Bien, profe, profe, me das miedo. No tengan miedo, oye. Ah, próxima clase en la Huaca de la Luna. Bien, te estaba diciendo, mira, ve, si mi mano fuera la hoja, ubícate, si mi mano fuera la hoja, la cara superior le vas a llamar el as y la cara inferior le vas a llamar el en vez. Ambas caras, as y en vez de la hoja, están recubiertos por tejido epidérmico. Por eso le llamamos epidermis superior y epidermis inferior. Y quiero que te des cuenta en las células. Monoestratificada. ¿Correcto? ¿Ya? Otra cosita. Y toda la población de células comprendida entre ambos epitelios, la epidermis superior y epidermis inferior, y encontramos tejido parenquimático, que ya es otro cantar, ¿ya? Y también hay vasos conductores, ¿ya? No olvides que la soja también tiene xilema y flama, sino cómo se nutre, tú sabes, ¿no? La fotosíntesis. Ay, cóleras. Mire por acá. Profe, ¿qué estoy viendo? Un corte histológico. Mira, estás viendo la cutícula, ¿ves? Mira esa membrana gruesa para evitar la pérdida de agua. Mira las células epidérmicas. Una sola capa de células epidérmicas. Y debajo de esta capa está el tejido parenquimático. ¿Ah? Bien. Mira esa gran cohesión que hay entre célula y célula. Te decía
Esto es un corte. Cuando tu mami corta la cebolla, coge una catáfila y con una pinza jala una membranita que está en la cara interna. Eso lo llevas al microscopio y se observa así. Tienes que hacer el colorante, ¿no? Por supuesto. Entonces, mira, acá se ve una célula y mira su núcleo. Está tirado contra la pared. Pues esta mancha blanca que se ve ahí es la vacuola. Una vacuola de gran tamaño. ¿Ah? Desplaza todo el contenido celular. Así que tu profe, cuando estés viendo, profe, ahí está, mira, ahí se ve la célula vegetal. Ah, qué bien, muchacho. Muy bien. Dígame, ¿dónde está el núcleo? Ahí está, profe, está pegado contra la pared. ¿Y por qué está tirado contra la pared? No sé, profe, de repente es una célula mutante. ¿Qué has dicho? Una célula... Oye, está tirado contra la pared porque está desplazado por una vacuola de gran tamaño que desplaza todo el contenido celular. ¿Correcto? Bien. Entonces estamos viendo tejido epidérmico. Así que nosotros también tenemos nuestro tejido. Mira esos pelos o tricomas. Así como nosotros también tenemos folículo piloso con sus músculos erectores, ¿verdad? Con nuestras glándulas sebáceas. También el vegetal también tiene sus pelos. Correcto. Tiene su función, protegerlo contra la desecación. Los pelos o tricomas, ¿no? Lo protege, tiene función termorreguladora, ¿no? Mira, ¿quién no ha cogido una planta de rosa? ¿No ha visto el tallo con espinas? Tejido epidérmico con pelos lignificados. ¿Te das cuenta? Bien, entonces hemos estado viendo algunas modificaciones del tejido epidérmico, la presencia de la cutícula, de los pelos o tricomas, y estamos viendo otro en el tejido epidérmico, los estomas. A nosotros siempre nos han dicho, los pulmones de la planta cuando tiene los pulmones de la ciudad, dice que, ¿pulmones? ¿Qué? El niño crece con ese trauma psicológico y cree que la planta tiene pulmones. Imagínate. A ver, el humano, ¿cuál es el órgano principal de intercambio gaseoso? ¿No son los pulmones? Pacientes COVID-19, órgano que se ve afectado primero, pulmones. Segundo órgano, los riñones. Correcto. Entonces, el humano, el principal órgano de intercambio gaseoso son los pulmones. En los vegetales son las hojas. Pero en las hojas hay una estructura específica llamada los estomas. Los estomas los encontramos en el tejido epidérmico, que se encargan de llevar a cabo el intercambio gaseoso. Abren el estoma, ingresa oxígeno, ingresa CO2, expulsan oxígeno, pero también tienen función de transpiración, expulsan vapor de agua. Pero también sus células que comprenden el estoma realizan la fotosíntesis. O sea, tiene tres funciones los estomas: respiración, transpiración y la fotosíntesis. ¿Ya? Oye, profe, ¿cuál es la estructura de un estoma? Mira mi mano, lo estoy viendo, profe. Habíamos dicho que la cara superior de la hoja, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El haz, ¿verdad? Y la cara inferior de la hoja, ¿cómo se llama? El embés, ¿verdad? Haz y embés. En haz y embés hay estomas. Pero, profe, ¿dónde hay mayor cantidad? A nivel del embés. Hay mayor cantidad de estomas en el embés de las hojas. Y un estoma está formado por, lo vemos por acá. Profe, ya lo estoy viendo. Estoy viendo, mira la imagen de la izquierda. Estás viendo dos células oclusivas en forma reniforme, en forma de riñón. Correcto. Si el estoma está abierto, se ve un orificio que limitan ambas células oclusivas. Le llamamos ostiolo. Y al entorno, mira la imagen derecha, al entorno de esas dos células oclusivas, encontramos células anexas. Encontramos células anexas. ¿Ya? Hasta acá, en un estoma estamos viendo células oclusivas que limitan un espacio llamado del ostiolo. Al entorno de esas células oclusivas encontramos las células anexas. ¿Estamos? Bien, 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 profe. Avancemos. Ahí está, mira, ¿eh? Ahí lo estamos viendo. Mirando, mirando. Ahí tiene usted las células oclusivas, el ostiolo, la cámara subestomática. Esa es solo otra estructura que no lo podíamos ver en la imagen anterior. Esto, para poderlo observar, tienes que hacerle un corte transversal a la hoja.
Ya cuando te hacen la neurociencia, a ver, alumnos, hacer corte sagital, corte transversal, corte parasagital. Tan pobre que no entiendo, güey. Entonces, cuando pasa revisando los microscopios, ¿qué es esto? Corte transversal de caucho, profe. ¿Así? 2 pelotas. En el material en laboratorio, en el manual, no dice caucho. Dice cartucho. Ay, disculpe, profe, lo miré mal. 2 pelotas. No le puedes cambiar el nombre. Entonces, hay vegetales que son adecuados para estudiar estomas. Entonces, estás viendo allí cámara subestomática. Ya hemos visto en la imagen anterior las células oclusivas, el ostiolo y las células anexas. Entonces, en el estoma podemos encontrar 4 partes. Células oclusivas, el ostiolo, hablamos de células oclusivas, ostiolo, las células anexas y la cámara subestomática. ¿Ya? Ahí está viendo la imagen. Ahí están las 2 células oclusivas que limitan un espacio llamado el ostiolo. Debajo de esas células oclusivas encontramos la cámara subestomática. Bien, bien, bien. ¿Te das cuenta que tú nada más no tienes alveolos? Vegetal también tienes estoma. En el humano le llamamos alveolo. Estos humanos, ellos creen que somos los únicos habitantes de este planeta. Ay, Señor, ellos no creen que existe solamente la histología humana. También existe la histología vegetal. Para eso se hace el estudio evolutivo en los tejidos humanos con los tejidos vegetales. Bien, células oclusivas, ostiolos, células anexas y la cámara subestomática, ¿no? Bien, mira, está entre las células epidérmicas. ¿Te das cuenta? Tanto en el as como en el embés, pero en mayor cantidad de estomas hay en el embés. ¿Ya? Bien, profe. Entonces, acá se ve clarito las células oclusivas, la cámara subestomática, la célula anexa o acompañante y el ostiolo. ¿No? Bien, ya cuando estemos adelantados en el curso de Biología 2, explicaremos cómo es el intercambio, cómo es que se abre y se cierra el estómago. Porque si el ambiente se amerita elevada temperatura, el vegetal cierra bien el estómago. ¿Está, profe? ¿Qué se cierra? Cierra la célula oclusiva. Y el ostiolo ya no está cerrado. Para evitar la pérdida de agua. Pero el vegetal sigue chambeando, sigue haciendo fotosíntesis. Bien, profe, avancemos. Ese es el tejido epidérmico, el tejido protector vegetal. Pero también contamos con el tejido subroso corcho. El tejido subroso corcho está formado por células muertas, por varias capas de células. Por lo tanto, es multiestratificado. ¿Correcto? Bien. Me estabas preguntando por el tejido subroso. Escucha entonces. Señor Goicochea Saldaña Alejandro, ¿estás escuchando acerca del tejido subroso? Bien. Entonces el tejido subroso forma parte del tejido protector vegetal. Está formado por células muertas. Es multiestratificada. Pero como son células muertas, sus paredes celulares están cargadas de suberina. ¿Correcto? De suberina. ¿Y dónde la encontramos, profe? En los tallos leñosos. Todo tallo leñoso usted le va a encontrar unas pequeñas aberturas que reemplazarían a los estomas. Estomas no hay en tallos leñosos, ¿ah? No olvide que los estomas son células vivas. El tejido subroso son células muertas, multiestratificadas, con varias capas de células muertas y sus paredes celulares con lignina. Y aparece de trecho en trecho en el tejido subroso unas pequeñas aberturas llamadas lenticelas. Si el estoma es a las hojas, al tejido epidérmico, lenticela es a tejido subroso. Si los estomas realizan la respiración, fotosíntesis y transpiración, las lenticelas realizan la respiración y la transpiración, pero no la fotosíntesis. Son pequeñas aberturas existentes en el tejido subroso corso, asegurando la oxigenación del tallo. ¿Correcto? Las lenticelas. ¿Correcto? Bien, profe, realizan el intercambio gaseoso del tallo con el ambiente y también la transpiración. Son dos funciones de la lenticela. Entonces, en conclusión, estomas es a tejido epidérmico,
lenticela es a tejido subroso. ¿Correcto? Bien, profe. Ahí está, mira, ¿ve? Lo estás viendo. Goicochea, mira, ¿estás viendo? Para mí que está durmiendo, como mi voz es tan melodiosa, los invito a soñar, dicen. Ahí está el tejido epidérmico. Debajo de ese tejido está el subroso. ¿Lo ves ahí? Y tú sabes de que tiene su sentido, ¿no? Este tejido, ¿sabes qué? En el año de 1665, un científico inglés llamado Robert Hooke llevó un corte histológico de Suber, de tejido subroso. Y cuando lo vio su microscopio encontró celdas. Y él le dio el nombre de célula, porque célula significa celda. Pero hoy día en el siglo XXI, usted sabe que lo que había observado Robert Hooke era un espacio dejado por células vivas. Era un tejido subroso corcho. Y con él se nos pega el término célula. Y célula en latín significa celda. ¿Te das cuenta la historia? 1665, Robert Hooke, con el microscopio que él mismo había construido, llevó a observación microscópica, corcho, y llevó a observar una serie de cavidades que le dio el nombre de célula. Había visto células muertas, espacio dejado por protoplasma, por materia viva. Entonces, mira, ahí está debajo de la epidermis el tejido subroso, pero tú ya sabes quién origina el tejido subroso. El felógeno, profe, el meristemo secundario, que hacia afuera origina el suber o el tejido subroso y hacia adentro la felodermis. Y acá lo tiene, mire. Ah, profe, ahí está pues la cutícula del tejido epidérmico. Debajo de ella, ¿qué hay? El subrocorcho. Debajo de ella, el felógeno. Debajo de ella, la felodermis. Y debajo de ella, profe, el parénquima. Tejido vivo. ¿Ya? Bien, profe. Ahí está, mira. Mira ese tejido subroso, señor Goicochea. Creo que este muchacho va a ser un excelente estudiante de histología vegetal. Ya lo vi. Ojalá que estudie los vegetales, no se vaya a confundir de vegetales. Mira, ahí tienes, mira el suber. ¿Te das cuenta? Pero ese tejido subroso corcho tiene estas pequeñas aberturas, mira. Esas aberturas se llaman lenticelas. Por ahí difunde agua, por ahí difunde aire para la respiración. Pero ya sabes que ese tejido subroso lo originó el felógeno. ¿Ya? Entonces, las lenticelas son pequeñas aberturas que reemplazarían los estomas presentes en los tallos leñosos. ¿Ya? Bien, profe, avancemos. Mira, de nuevo, profe, sí, hasta que te lo aprendas. Ah, ¿qué estás viendo? El colén, la cutícula, las células epidérmicas, ya lo hemos estudiado. Acá está el tejido subroso, el felógeno y la felodermis. Los tres, ¿qué te conforman? Te conforman lo que nosotros le llamamos la piel del vegetal, llamado peridermis. ¿Y tú qué crees? ¿Que tú nomás tú tienes piel? El vegetal también tiene su tejido subroso, su felógeno y su felodermis. ¿Te estás dando cuenta? Bien, la felodermis fue pregunta de San Marcos. La peridermis está formado por o está representado por el tejido subroso, el felógeno y la felodermis o tejido parenquimático. ¿Ya? Bien, ¿qué hemos estado viendo? Tejidos protectores del vegetal. Pero también están los tejidos mecánicos de sostén. Así como usted tiene su sistema esqueletal, ese sistema esquelético que presta inserción a los músculos, que crea cavidades para proteger órganos nobles, cerebro, médula espinal, pulmones, corazón, órganos pélvicos, etc. El vegetal también tiene su sistema esquelético. ¿Cuántos huesos tiene el humano? 206 huesos, profe, esqueleto axial, esqueleto apendicular. También el vegetal también tiene su esqueleto, pues. El vegetal tiene su colénquima y el esclerénquima. Ese colénquima está formado por células vivas. Y esas células vivas están con su pared celular que presenta celulosa. Y no olvides que de acuerdo al engrosamiento de su pared celular, estos adoptan diferentes nombres. Correcto. Oye, profe, pero ¿para qué servirá el colénquima? Le brinda resistencia y flexibilidad a la planta. Imagínate que estamos en el campo. Estamos viendo una plantita. Profe, está que corre viento. Ponte tu chompa y se acabó.
Y ahí estás caminando normal, pero mira el vegetal, cómo está que se, con el vaivén, mira mira esa flexibilidad que tiene la planta. ¿Te has preguntado quién le da esa flexibilidad al tallo? Y si esto fuera mi mano, este tallito que fija la hoja al tallo, la hoja, el limbo, y esto es el peciolo. El peciolo tiene colénquima. Y has visto las flores, tiene un eje que lo fija al tallo, el pedúnculo floral. Y has visto cuando el aire sopla, los vegetales tienen esa flexibilidad. Entonces tiene un tejido para brindarle flexibilidad a sus estructuras. Y vendría a ser el colénquima. Lo encontramos en el pedúnculo floral, lo encontramos en el peciolo de las hojas, lo encontramos en los tallos. ¿Ya? Oye, profe, ¿será importante el colénquima? Clarinete. Le da resistencia y flexibilidad a la planta. Y te comentaba que sus células, sus paredes celulares, no olvides que son células vivas, ¿correcto? Y además te decía que este tejido, sus células, su pared celular, presenta engrosamientos. Si el engrosamiento, mira, es en los ángulos de unión de célula con célula, le vamos a llamar un colénquima angular. ¿Correcto? Angular. Solamente se ingresa en los ángulos de unión. ¿Correcto? Pero también puede ser que el engrosamiento sea uniforme. Le llamamos un colénquima angular, o perdón, anular. El colénquima angular implica que el engrosamiento de su pared celular se da en los extremos, justamente en los ángulos de unión. Le llaman colénquima angular o convexo. Y acá anular o cóncavo. Pero mira por acá. El esclerénquima, si el colénquima le da resistencia y flexibilidad a la planta y tiene células vivas, pues hay otro tejido que le da rigidez y resistencia a la planta, pero está formado por células muertas, que es el esclerénquima. El esclerénquima está formado por células muertas. Esas células están cargadas sus paredes celulares por lignina, primer tejido que te menciono, cuyas paredes celulares están formadas por lignina, y es el tejido esclerenquimático. Este tejido está formado por células esclerenquimáticas o esclereídas y las fibras esclerenquimáticas. No sé si habrás comido durazno, ¿verdad? Alguna vez, ¿verdad? Habrás comido durazno o de repente nueces. La cáscara de las nueces son células esclerenquimáticas, células pétreas o esclereídas. Cuando has comido durazno, te has quedado con una parte dura, ¿verdad? No te das cuenta que ese es el endocarpio y dentro de ello está la semilla. Lo secas bien, lo llevas al laboratorio, le haces un corte finísimo y se lo lleva al microscopio y vas a encontrar células poliédricas con paredes celulares sumamente engrosadas y cargadas de lignina. Le da resistencia al vegetal. ¿Ya? Pero también de repente te has ido a Trujillo, allí has pasado por el Mansiche y hay un callejón de árboles de ficus y habrás visto que entre sus ramas se desprenden unos largos filamentos. Esas son fibras vegetales. Y el que conoce la planta del algodón, también las fibras vegetales son fibras de algodón, son fibras esclerenquimáticas. ¿Quién no ha comprado una soga? Esas son fibras del yute, del cáñamo. Entonces estamos frente a un tejido cuya función es darle resistencia y rigidez a la planta. ¿Te das cuenta? Las células esclerenquimáticas le brindan resistencia y rigidez a la planta y está formado por células muertas cuya pared celulares presenta lignina. Bien, profe, míralo ahí. Acá lo tenemos. Lo vemos a mayor tamaño. Fíjate el colénquima. Acá tienes un colénquima donde su pared celular está engrosado, mira, uniformemente. Por eso un anular, ¿no? Le he puesto laminar. Y acá hay, en los ángulos de unión, el engrosamiento, el angular. Y hay algunos colénquimas donde entre célula y célula hay pequeños espacios, lagunas. Llaman colénquima lacunar. Mira abajo el colénquima. Mira sus células vivas, pared celular con celulosa. Mira las células pétreas o esclereídas. Míralo. Acá lo está viendo, son células muertas, paredes celulares lignificadas. Acá abajo en la parte inferior derecha se puede ver las fibras. Entonces, el colénquima está formado por células vivas, pared celular con celulosa, que le da resistencia y flexibilidad a la planta.
El esclerénquima, células muertas, pared celular con lignina, que le da rigidez y resistencia a la planta. Hay otro tejido importante para el vegetal, son los parénquimas, llamados también fundamentales o nutricio. Así como el humano tiene un territorio sanguíneo, tiene su médula ósea roja, generadores de los elementos fibrosos sanguíneos. Nosotros tenemos sangre. Una de sus funciones de la sangre es la nutrición. El vegetal también tiene un tejido nutricio que se encarga de elaborar nutrientes para la supervivencia. Entonces, el tejido parenquimático está formado por células vivas. La pared celular con celulosa y delgada. Su citoplasma tiene vacuolas y también plastidios. ¿Correcto? Tiene plastidios. Y tú sabes que los plastidios pueden ser los leucoplastos o plastidios incoloros, los cromoplastos que le dan el color a los pétalos de una flor, le dan el color a las semillas, a los frutos, ¿verdad? Y también tenemos los cloroplastos. Ahí tenemos 3 tipos de plastidios, ¿no? Pero los cloroplastos están dentro de los cromoplastos, ¿no? Pero el vegetal también tiene, pues, ¿no? Los vegetales tienen parénquimas y estas células vivas tienen su citoplasma gran cantidad de plastidios. Lo encontramos en la raíz, en el tallo y en las hojas. Oye, profe, ¿y qué función tiene? Nutrición. Tú sabes que hay un parénquima, el clorofiliano, que se encarga de llevar a cabo la fotosíntesis. Y tú sabes que mediante la fotosíntesis, el vegetal, a partir del CO2 y el agua, correcto, 6 moléculas de CO2, 12 moles de agua, frente a 48 fotones de energía y en presencia del pigmento verde clorofila, te origina la glucosa C6H12O6, más 6 moles de oxígeno, más 6 moles de agua. Eso es lo que hace el vegetal mediante la actividad fotosintética, elaborar su propio material alimenticio. Por eso son fotoautotróficos, porque la energía lo obtienen de la luz solar, de esas ondas electromagnéticas, de esa energía fotónica, que tiene que impactar su tilacoide, y en el tilacoide están los fotosistemas, que le va a permitir formar ATP, oxígeno, fosfato en reducido, y en el estroma recién llevar a cabo el ciclo de Calvin para sintetizar material orgánico. Esto está en el tejido parenquimático. Entonces, vegetales, por ejemplo, que almacenan el almidón, solamente que el humano despiadado lo cosecha, lo tragamos en papitas light, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos un parénquima amiláceo que almacena almidón, ¿no? Bien, tejidos parenquimáticos. Solamente que nosotros estamos pensando solamente en el humano, ¿correcto? No debe ser así, ¿no? También hay otras formas de vida, ¿no? Bueno, cuando está en biología, usted está llevando el tema de biología celular y se habla de organelas, ¿verdad? Después pasas al tema de biotransformación de la energía. Bien, hablemos primero entonces del parénquima clorofiliano, el clorénquima. Este fue pregunta de letras. Tejido vegetal encargado de realizar la fotosíntesis. La letra A decía colénquima y la letra enana decía clorénquima. A mí la diferencia solamente le han puesto una L nomás, una L tú lo sacas, te quedas con colénquima. Le pones la L y le pones clorénquima. Así fue una la pregunta. Pero no es lo mismo, pues colénquima y clorénquima no es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo. ¿Ya? El clorénquima, el parénquima clorofiliano, el parénquima asimilador. Él es el encargado de realizar la fotosíntesis. El órgano principal son las hojas, pero los tallos verdes también tienen parénquima clorofiliano. ¿Estamos? Principalmente la hoja. Vamos a ver. Y fíjate, hay un parénquima en las hojas. Ya te dije que la cara superior es el as, la cara inferior es el en vez, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar acá un parénquima en empalizada, que está inmediatamente debajo de la epidermis superior. Son células alargadas, bien cohesionadas, pero su citoplasma con gran cantidad de cloroplasto. Como este parénquima en empalizada está inmediatamente debajo de la epidermis superior, le llamamos adaxial, porque está en el haz de las hojas. Pero hay un parénquima lagunar o esponjoso que está en contacto con la epidermis inferior y se le llama distribución abaxial. Miren, abaxial. Entonces, también en su citoplasma vamos a encontrar gran cantidad de cloroplastos. Mira,
Lo vemos a mayor tamaño. Mirando, 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 mirando. Señor Gocochea, ¿está durmiendo? Ah, a ver, vamos revisando el chat. A ver. Señor Gocochea, Saldaña Alejandro. Un toque, profe, estoy viendo mujeres al mando. Ah, no. Está viendo mujeres al mando. Ay, señor, señor. A ver, ¿qué dice? Rosa Sánchez Chávez. Me está diciendo, profe, un toque. Estoy viendo mujeres al mando con mi mami y mi abuelita. Un toque ya va a terminar. Estoy viendo a Mari Carmen Marín. ¿Qué cosa? ¿Está viendo a Mari Carmen Marín? ¿No me estás viendo a mí? Angeli Vargas. Sí, profe, también estoy viendo a Mari Carmen Marín. ¿Ella es periodista? Pucha. ¿Qué cosa? Mejor no me altero. Voy a tomar mi agua. Me tranquilicé. Señorita Evelyn, por favor, pienso hacer mi clase en la Huaca de la Luna. Esto no va más allá. ¿Ya? Estaban viendo televisión mientras el profesor Camilo está haciendo la clase. Está con su abuelita y su mamita, dice, viendo ahí en la sala, viendo mujeres al mando. Y después viene la tarde viendo Peluchín. Imagínense, viene sábado con Andrés. ¿Qué es esto? Ay, señor, ¿qué está pasando? Ay, Pedro Castillo, de una vez, ponte presidente, cámbiame esta figura de nuestro país. Angelini Vargas me dice, profe, un toque, estoy en el Face con mi enamorado. Sigue perdiendo tu tiempo. Ay, yo no entiendo. Bueno, observe usted, mire la epidermis superior, mire la epidermis inferior. Entre ambas epidermis encontramos el parénquima, ¿correcto? Bien, profe, ese parénquima puede ser en empalizada. Vienen esas células alargadas, algo cilíndricas, pero lo más interesante es que encontramos el citoplasma con gran cantidad de cloroplastos. Y tienes por acá el parénquima lagunar. Mira, el parénquima lagunar. ¿Te das cuenta? Y abajo se puede ver un estoma, ¿no? ¿Sí? Y también podemos ver su tejido conductor, tejido vascular. Lo interesante es que hay parénquima empalizada que está en relación a las de la hoja, o sea, tiene distribución adaxial, y acá el parénquima lagunar o esponjoso en relación con el en vez de las hojas, le llamamos abaxial. ¿Ya? Lo más importante es que tiene su citoplasma gran cantidad de cloroplastos, ¿verdad? Ya habrán hecho cloroplastos, ¿no? A ver qué dice el chat. ¿Ya hicieron cloroplastos? A ver qué dice el chat. A ver, Angelic, ¿ya has hecho cloroplastos? Burgos. Burgos Rodríguez Ángeles. ¿Tu papi es médico? Señor Burgos Rodríguez Ángeles. ¿Su papi es médico? Perdió el habla. Muy bien. Ah, entonces te estaba diciendo el parénquima clorofiliano. Mire usted, ahí tienes el haz, su epidermis superior, la cara inferior de la hoja, hemos dicho que es el embés. Y está viendo usted entre la epidermis superior y la epidermis inferior, está el parénquima. El parénquima en empalizada, el parénquima en lagunar, citoplasma con gran cantidad de cloroplastos. Es una organela con doble membrana, de origen endosimbiótico, proviene quizás de una cianobacteria que relacionó hace 1.200 millones de años, según Margulis y Schwartz, que nos dice que quizás una cianobacteria ingresó al interior de una célula eucariótica heterotrófica y con el tiempo se transformó en el cloroplasto. Y eso coincide porque tiene ADN bicatenario circular, el cloroplasto tiene ribosoma 70S, tiene membrana externa permeable, membrana interna semipermeable. De ahí tilacoide, el tilacoide, la luz del tilacoide, la grana. De ahí el estroma, donde ocurre la fase oscura. Y el tilacoide, donde ocurre la fase luminosa, dependiente de luz. Bien, 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 profe. Avancemos. Mira esa imagen. Estás viendo la epidermis superior, la epidermis inferior. Lo tenemos aquí.
epidermis superior, epidermis inferior, y acá está el parénquima en empalizada, parénquima lagunar. ¿Te das cuenta? Mira los estomas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bien, profe, avancemos. Y te das cuenta, mira, ¿ve? Ah, profe, ¿qué es eso? Esto vendría a ser, cuando tengas que hacer fotosíntesis y hagas las plantas C4, la ruta de Hasse-Slack, te van a decir que hay dos poblaciones de células en la anatomía Kranz de la hoja. Dos tipos de células concéntricas. La más externa es la célula del mesófilo y la más interna es la célula de la vaina vascular, la que está al entorno de los vasos conductores. Lo interesante es que acá estás observando el parénquima empalizado y parénquima lagunar o esponjoso. Los dos me van a constituir lo que se conoce con el nombre de el mesófilo, entre la epidermis superior y la epidermis inferior. Ahí tienes, fíjate, el mesófilo de la hoja. Bien, profe, el parénquima reservante, el parénquima incoloro. Estas células se han especializado en almacenar sustancias de reserva. Por ejemplo, si almacenan almidón, le vas a llamar parénquima amiláceo. Correcto. Cuando tengas que observar, por ejemplo, gránulos de almidón, tendrás que llevar papa. Haz un corte finísimo, lo llevas al microscopio, lo coloreas y ahí lo vas a observar. Este tejido lo voy a encontrar en raíces, en tallos subterráneos, en frutas, en cotiledones de las semillas. Por ejemplo, en las raíces engrosadas como la zanahoria, la remolacha. En tallos subterráneos como la papa. Lo puede encontrar también en semillas, en la pulpa de los frutos. Allí hay parénquima reservante o incoloro. Parénquima amiláceo, si es que almacena almidón. Bien, profe, ahí estás viendo, miren. Profe, ¿qué estoy viendo? Esto es parénquima clorofiliano. Este es parénquima reservante. ¿Ya? Parénquima amiláceo, si es que almacena almidón, ¿correcto? Bien, profe, avancemos. El parénquima agua, almacenan agua. Piense un vegetal que tiene que almacenar agua como un proceso adaptativo de supervivencia frente a una escasez. Las plantas desérticas, como el cactus, tienen un rico parénquima acuífero. Sus células tienen abundante mucílago para poder retener el agua, para poder absorber y retener el agua. ¿Quién no ha visto al señor emolentero cuando corta la hoja de la sábila y con una cuchara te saca un mucílago blanco, casi transparente, ¿no? Espeso, viscoso, mucílago, para poder retener el agua? De que en el desierto llueve 1 o 2 veces por año. Este tejido parenquimático acuífero es propio de las plantas xerófitas, xero, desértico, fitoplanta. Mire usted ahí. Sus células tienen abundante mucílago. Función, profe, absorción y retención de agua. Pero hay otro parénquima que dejan entre célula y célula cámara o espacios, cámaras airíferas por donde tiene que circular aire, la aireación del vegetal. Piense un vegetal que necesita acumular aire para poder flotar y tiene que estar pensando en las plantas acuáticas, ¿verdad? Le llamamos las plantas hidrofitas. Y ahí está, mira, tiene cámaras airíferas que permite la aireación o para almacenar aire. Y esto es propio de las plantas hidrofita, hidroagua, fitoplanta, plantas acuáticas. El parénquima airífero. Mirando por acá, mira esas cámaras que forman entre célula y célula. Alucínate. De repente te acuerdas de tu infancia en tu jardín, de repente en tu escuelita, salías corriendo, que tu papi te iba a recoger, tu mami, y allí nomás en el portón de tu escuelita, viste es un personaje con un balde bien grande, con agua, y con abundante pececitos, y en otro balde, cargado de unas plantas ovoides, que cuando tú lo cogías, lo aplastabas, sonaba, porque acumulan aire. Eso es el jacinto de agua o eicornia, que lo utilizan mucho en los acuarios. Pero bueno, son plantas hidrofitas y tiene parénquima airífero. Correcto, parénquima airífero. ¿Ya? Entonces mira esas cámaras o meatos por donde circula aire. Mira, ahí lo tienen. Mira esas cámaras. Por supuesto que te van a hacer llevar vegetales, plantas hidrofitas, al laboratorio usted lo va a cortar finamente
y lo llevo al microscopio. Tiene que testificar lo que dice el texto. Y lo tiene que observar con cámaras o vacías. Cámaras airíferas. Esto es el parénquima airífero propio de las plantas hidrofitas. ¿Correcto? Mira, hemos estado viendo el tejido parenquimático, el parénquima en empalizada, el clorofiliano, adaptado para la realización de la fotosíntesis. Estamos viendo el parénquima incoloro o de reserva, encargado de almacenar sustancias de reserva, solamente que el humano depreda, buscando su confort del humano, su alimentación. Nadie le preguntó al vegetal si lo queremos comer. Mira el parénquima empalizada, el parénquima lagunar. Esto es en la hoja en un corte transversal. Observa, mira, el parénquima clorofiliano, su citoplasma con gran cantidad de cloroplastos. Mira este parénquima reservante, mira su gránulo de almidón. Hay biólogos que se han especializado solamente en estudiar la diversidad de gránulos de almidón, porque no todos tienen la misma forma. Hay biólogos que se han especializado solamente identificando diferentes formas de los gránulos de almidón para llegar a la identificación de una especie. Y eso necesita bastante años de experiencia. Tuve un maestro que miraba el corte histológico de un gránulo de almidón y al toque, sin saber, les daba el nombre. Mientras nosotros teníamos nuestro manual, nuestra clave de botánica, buscando hasta llegar finalmente a la especie. O al menos llegábamos al género, no a la especie. Pero el maestro llegaba hasta la especie. Solamente identificando el gránulo de almidón, la forma, mira. Mira la diversidad de tejidos que tiene el vegetal, ¿no? ¿Tú qué creías? ¿Que solamente el humano tiene? Vegetal también tiene, y hay una especialidad, la histología vegetal. Bien, entramos a tejidos conductores. Usted tiene arterias, tiene venas, tiene capilares. El vegetal también tiene, no escapa a esto. Pero le llamamos xilema y le llamamos el floema. ¿Ya? Los vasos conductores del vegetal. Bien, muchachos, para no aburrirte, ahí nos vamos a quedar. Y nos quedamos para la próxima clase de Biología 2 acá en Academia Nobel. Nos espero la próxima clase. Gracias. No faltes. Nos estamos viendo. Chao, Brigitte. Chao, Mendocilla. Gracias, Hola, señorita. profesor, gracias. Nos Hasta luego, vemos. profe. Gracias. Hasta luego.